Cada día 1.8 billones de fotografías son subidas a las redes sociales. 1.8 billones de veces al día hacemos un acto tan simple como sacar un teléfono, una cámara, tomar la foto y ver instantáneamente el resultado. Esto no fue así siempre. En 1943, durante una vacación familiar en California, una dulce niña de 3 años llamada Jennifer decide posar sonriente para su padre. Cuando el hombre hace lo propio y saca la foto, la niña muy emocionada corre hacia él y le pide ver la foto. Su padre pacientemente le explica que ello no es posible y le dice: hay que esperar, mi amor, tenemos que llevar la foto a un laboratorio para revelarla y tal vez en 5 o 6 días la vas a ver. Jennifer, visiblemente decepcionada, decide hacer lo que los niños mejor hacen y le pregunta a su padre: ¿por qué, papá? Esa simple pregunta desencadena en la mente de su padre, que además era un científico acostumbrado a trabajar con imágenes, un proceso mental que 3 años después cambiaría por siempre la historia de la fotografía. El padre de Jennifer, Edwin Land, fue el inventor de la fotografía instantánea y la llamó la cámara Polaroid. Mi nombre es Alex Betancourt Busas y estoy convencido de que la curiosidad es la cualidad más potente y menos aprovechada que tenemos los seres humanos. También estoy convencido de que la vieja frase que dice que la necesidad es la madre de la invención o de la innovación no solamente es un despropósito, sino una burda mentira. Land no tenía ninguna necesidad que explicara la invención de la Polaroid. Al igual que Benjamin Franklin, el americano más brillante de su época, tampoco tenía necesidad alguna de interesarse por disciplinas como la física o la música, sobre todo cuando ya se había hecho una fama que le garantizaba con toda seguridad un lugar en la historia. Pero fue por su infinita curiosidad que llegó, por ejemplo, a crear un instrumento llamado la armónica de vidrio, para el cual personajes de la talla de Mozart y Beethoven llegaron a componer partituras. Insisto en que esa necesidad tampoco explica por qué Gregor Mendel, un monje austriaco, se interesó en los cambios que sucedían en las plantas que estaban creciendo en su jardín. Era un interés que además tenía desde niño y que con ese interés llegó a sentar las bases de la teoría genética moderna con sus leyes hereditarias y convertirse en el padre de la genética. La necesidad tampoco explica por qué, mis amigos, Elon Musk un buen día se preguntó por qué es que la exploración espacial es una empresa reservada únicamente para los gobiernos. Sin ese cuestionamiento no hubiéramos podido ver hace pocas semanas cómo a través de SpaceX, su compañía, lograba enviar con éxito a 2 hombres al espacio. El problema, mis amigos, es que por mucho tiempo hemos estado obsesionados con mejorar destrezas sin entender completamente las cualidades que las impulsan. Una rápida búsqueda en Google revela cómo nuestra intención, expresada por el volumen de búsquedas de cada término, ha estado muchísimo más enfocada en desarrollar la inteligencia, la innovación, la creatividad o hasta la inteligencia emocional, pero que muy poco nos hemos preocupado por entender y desarrollar la cualidad que es precursora de todas ellas, la curiosidad. Eso hasta hoy. La curiosidad ayuda a potenciar los resultados de individuos y organizaciones de al menos 5 maneras. Primero, nos ayuda a tomar mejores decisiones. También nos ayuda a establecer la empatía de manera más efectiva. Nos hace más precisos a la hora de plantear problemas a resolver. Genera innovación más efectiva y además nos hace individuos más felices y completos. En cuanto a lo primero, los curiosos toman mejores decisiones simplemente porque generan más alternativas. Con esto evitan caer en sesgos de autoconfirmación o de proximidad. En un mundo donde, según los estudios del profesor Paul Knott, 50% de las decisiones que se toman en los negocios son erróneas. Respecto a la empatía, los curiosos son mejores estableciendo empatía porque utilizan su curiosidad para preguntar y con ello entender la realidad del otro, en lugar de simplemente asumir que la conocen, lo que más bien se parece a simpatía. Esas preguntas entonces serán determinantes para el éxito de los equipos y van a fomentar un intercambio mucho más efectivo de ideas entre los grupos, aún en situaciones de alto estrés, complejidad y volatilidad. Si hablamos de plantear problemas, la curiosidad nos ayuda a cuestionar cómo se presentan los problemas y cuáles son esos problemas que se nos presentan, para entender si existe uno mejor que resolver o si existe una forma más precisa de formularlo. Los problemas, amigos, siempre vienen previamente formulados hacia nosotros. Es decir, alguien ya le dio una carga de significado. Con la curiosidad, entonces, vamos a asegurarnos de que ese planteamiento sea correcto.
En lo que tiene que ver con innovación, tenemos que entender que la mente funciona como una caja de Legos. Cada nuevo conocimiento o experiencia es como una piecita nueva que se agrega a la caja. Mientras más piezas haya, mayor la capacidad de reconfigurarlas como diversas respuestas a problemas particulares. Solo a través de la curiosidad, entonces, es posible agregar nuevas piezas de Lego en nuestra mente para poder generar más y mejor innovación. Finalmente, la curiosidad nos hace mejores como individuos. Es una mucho mejor predictora de la satisfacción laboral en organizaciones que incluso otros elementos que antes eran considerados como prioritarios, como la compensación, las oportunidades de carrera o los títulos. Los curiosos, además, son mucho más disciplinados y estratégicos respecto a su propia capacitación, logrando volverse mejores especialistas en lo que hacen a través de la adquisición de conocimientos generales. Se los cuento con este ejemplo. En la Venecia del siglo XVIII existía un grupo denominado las Figlie del coro, unas niñas cuyos talentos musicales lograron que eminentes compositores como Vivaldi escribieran más de 140 piezas exclusivas para ellas. Una de ellas, por cierto, la que escuchamos al fondo, Magnificat. Los cronistas de la época se maravillaban, pues en pleno concierto, frecuentemente las Figlie intercambiaban sus instrumentos unas con las otras sin afectar la calidad del desempeño. Esto era posible gracias a que en su proceso de educación se las exhortaba a enfocarse no en un instrumento, sino en 5, 6 y hasta 7 instrumentos diferentes, lo cual potenciaba sus cualidades de desempeño en el instrumento en el cual decidían finalmente especializarse. Esta historia nos demuestra el poder que tiene la curiosidad al recolectar experiencias adyacentes que terminan por hacer más robustas las capacidades de aquello a lo que escogemos dedicarnos. Pero si la curiosidad es tan buena como hemos hablado, ¿por qué es que tiene tan mala reputación? Desde aquella advertencia de la abuela sobre la curiosidad matando al gato, hasta evidencias históricas que datan de la antigua Grecia, con historias como la de Pandora, que por cierto no era una caja sino una jarra, o la historia de Eurídice y Orfeo y su condena al inframundo, o pasando por la Edad Media inglesa, donde la curiosidad era un dominio reservado a la realeza, y por ende cualquier curioso que no fuera de origen noble era duramente castigado. O y que llegó a ser que personajes de la talla del matemático francés Blaise Pascal comparara a los curiosos con chismosos. Más recientemente, el propio Papa Francisco dio una homilía donde alertaba sobre los peligros de la curiosidad hace apenas un par de años. Esta suerte de moderna Santa Inquisición tiene dos culpables: la educación formal y el liderazgo cobarde. La educación formal ha priorizado la estandarización como indicador de éxito. Es decir, solo existe una única respuesta correcta que evalúa una falsa inteligencia, pero que más bien termina por anular cualquier apetito de exploración. El liderazgo ha jugado también en contra de la curiosidad. Existe una falsa impresión de que las organizaciones curiosas son más difíciles de gestionar por ser desenfocadas, distraídas o desordenadas. Lo peor de todo es la cobardía de estos líderes, que se evidencia en estudios como uno reciente de Harvard Business School, que da cuenta de más de 80% de líderes que afirman valorar la curiosidad como una cualidad importante, mientras menos del 30% de sus propios empleados afirman tener espacios y sentirse suficientemente seguros para poder hacer preguntas y cuestionamientos en el seno de sus organizaciones. Pero lejos de ser algo malo, amigos, tomemos estas cifras como una tremenda oportunidad de ir a por un potencial de curiosidad no materializado, que puede llevarnos a explotar las capacidades de individuos y organizaciones y llevarnos al siguiente nivel de desarrollo, productividad, innovación, bienestar y progreso para nuestros países. Esto se hace urgente, realmente urgente, particularmente en estos tiempos. En mi propia investigación, la primera muestra para medir el índice de curiosidad en Latinoamérica, basado en un instrumento desarrollado por el profesor Todd Kashdan, conseguí que apenas el 17% de la población latinoamericana está por encima de los promedios de curiosidad de los países desarrollados. Así que si realmente queremos darle un vuelco al destino de la región a través de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuestras economías, la curiosidad tiene que jugar un papel determinante para hacernos mejores como individuos y como organizaciones. Este es el mejor momento en la historia de la humanidad para ser curiosos. Existen más datos que nunca y mejores herramientas que las que existían hace apenas unos años para ir a minar esos datos. El problema no es falta de herramientas, ni de datos, ni de potencial. El problema es falta de curiosidad. Pero ¿cómo empezamos a usar entonces a nuestro favor la curiosidad?
Lo primero que hay que entender es que para que la curiosidad sea realmente potente, deben cumplirse dos condiciones. La primera es individual, y es que la curiosidad sea enfocada en una meta específica y no que sea del tipo divergente con infinidad de preguntas que generalmente no nos llevan a ningún lado. Para ello, entonces pensemos en la curiosidad como una linterna, que apuntamos hacia un lugar específico y que decidimos darle la intensidad que queramos. Lo segundo tiene que ver con crear las condiciones y el entorno correctos para que la curiosidad pueda operar con toda su potencia. Esto es particularmente importante para los líderes de organizaciones, quienes deben ser responsables por asumir la curiosidad como una capacidad crítica dentro de sus organizaciones, reclutar y reconocer al talento curioso, modelar la curiosidad de ellos mismos, por ejemplo, preguntando más y tratando de responder directamente menos. ¿Y cómo podemos aplicar esto desde hoy mismo en cada una de nuestras realidades, no importa cuán diferentes sean? Pues bien, les ofrezco 5 maneras de cultivar la curiosidad, sea de manera individual o dentro de sus negocios o organizaciones. Y al final de esta charla, les dejo un descargable gratuito con 5 herramientas para implementarlas desde ya. Lo primero es, hay que generar múltiples alternativas. Jamás se conforme con una sola respuesta. Si usted es el encargado de preparar una recomendación de negocios para aprobación, asegúrese de forzarse a articular al menos 2 alternativas. Explique sus ventajas y desventajas y luego haga su recomendación. Esto utilizando una herramienta conocida como la hoja de decisiones. Si usted es más bien el encargado de revisar esa recomendación para aprobación, no acepte jamás una argumentación que únicamente contenga una alternativa. Obliga a sus equipos a evaluar y descubrir la comparación entre al menos 2 opciones. Esto va a mejorar la calidad del debate y lo va a llevar incluso a poder crear prototipos de manera más rápida para probar con usuarios. Por ejemplo, en la industria cervecera se ha intentado de varias maneras reducir la huella de utilización de plástico. La opción original que se exploraba era la de reformular el plástico para hacerlo más degradable. Pero al pedir más de una opción, la cervecera danesa Carlsberg logró identificar el Snap Pack como una alternativa a los anillos de plástico de las latas. Por medio de un pegamento que se recicla junto con la lata, se logra reducir en 76% la utilización del plástico. Todo gracias al simple hecho de haber empujado al equipo a generar más de una alternativa. Carlsberg ha sido la compañía cervecera de mejor desempeño bursátil en los últimos 5 años, mucho mejor que rivales de la talla de AB InBev y Heineken. No es sorpresa. Lo segundo es, pregunte, pero observe todavía con mayor atención. Usted tiene que prestar atención a lo que se le dice, sí, pero sobre todo a lo que no se le dice. Observe con atención, buscando patrones que revelen información accionable. Para esto es conveniente utilizar los mapas de empatía como la herramienta para codificar las observaciones. Recuerde que los usuarios rara vez saben articular la necesidad que tienen, y ahí la importancia de desarrollar mejor sus habilidades de observación. Por ejemplo, Walt Disney pasó la mayor parte de los años 40 y comienzos de los 50 visitando parques temáticos en la costa oeste de los Estados Unidos para inspirarse. Al preguntar a los usuarios, siempre decían que los parques eran divertidos, pero siempre hablaban en primera persona, fue algo que notó Disney, y rara vez se los veía disfrutar en compañía de sus padres o como familia completa. Si Disney únicamente se hubiera quedado con lo que escuchaba, hubiera decidido abrir un parque más de diversiones y posiblemente hubiera fracasado. En su lugar, creó una experiencia memorable y única para que las familias completas pudieran disfrutar, convirtiéndose Disney en una marca absolutamente icónica y de las más admiradas del mundo. Lo tercero es, siempre cuestione los problemas y trate de buscar un mejor problema a resolver si existe. La incapacidad de entender bien los problemas nos lleva a darles soluciones subóptimas en general, y en algunos casos esto lleva a desperdiciar recursos. ¿Por qué? Pues porque los problemas siempre vienen previamente formulados por alguien más, como lo hemos hablado. Como ejemplo, Sakichi Toyoda, el fundador de Toyota, desarrolló en los años 30 uno de los métodos más famosos de cuestionamiento de problemas, que son los 5 whys o los 5 porqués. En uno de sus ejemplos más famosos, un cliente llega al taller con un auto averiado. El ejecutivo de reparaciones que recibe el auto refleja el problema como el auto no prende. Al hacer la primera pregunta, la respuesta es la batería se agotó. El siguiente porqué revela un problema un poquito más serio, que es un problema con el alternador. Y al final del ejercicio de los 5 porqués se da con el verdadero problema raíz, que es que el mantenimiento del auto no estaba al día, porque el propietario no tiene manera de saber cuándo es el momento de hacerlo dentro de su vida ocupada, no lleva seguimiento. Si se hubiera tomado el primer planteamiento como el problema definitivo, que era la batería se agotó, un simple reemplazo de batería hubiera momentáneamente resuelto la situación.
pero el propietario había tardado poco más de un día en volver al taller con el auto nuevamente averiado, causando un gasto de recursos, tiempo y satisfacción del cliente. No es casualidad entonces que Toyota en 2019 figuró como la cuarta marca más valiosa del mundo por estas y otras intervenciones. Lo cuarto es utilizar la curiosidad para abstraerse. Pensar en diferentes niveles de abstracción asistido por la curiosidad abre espacio para afrontar oportunidades en lo personal o en los negocios de manera muy diferente. Preguntarse cuál es el siguiente nivel de abstracción en lo que se quiere resolver permite revelar nuevas aproximaciones a la situación que terminarán por dar mejores resultados y resultados mucho más potentes. Por ejemplo, utilizando las escaleras de abstracción como herramienta, aerolíneas como Singapore Airlines han logrado convertir la experiencia de primera clase de aviones más o menos del mismo tamaño en radicalmente distintas en el plazo de 20 años. En un principio, por ejemplo, se pensaba en la experiencia como un asiento más cómodo, pero dentro de un medio de transporte. Pero más recientemente se llevó a otro nivel de abstracción, comparándolo con la experiencia de pasar una noche en un hotel. No es casualidad entonces que Singapore Airlines haya resultado la aerolínea votada como la mejor en el mundo en 30 de los últimos 32 años. Lo último es piense en sí mismo como una T. Sí, así mismo. Piense en sí mismo como una letra T, donde el eje vertical de la letra representa el campo en el que usted se desempeña, su función actual. Por ejemplo, yo trabajo en mercadeo, ese es mi eje vertical. Pero luego piense en el eje horizontal de la letra T como las disciplinas adyacentes a su trabajo, que en mi caso serían finanzas, ventas, logísticas y comunicaciones. Por ejemplo, la generación más exitosa de atletas olímpicos del Reino Unido fue la que participó recientemente en los Juegos del 2016. Cuando los expertos decidieron estudiar el caso, se dieron cuenta de que estos olimpistas, cuando eran muy jóvenes, dedicaban menos horas a sus disciplinas olímpicas que los atletas aficionados que nunca llegaron a hacer nada. Pero que lo que los hacía realmente diferentes era la práctica de múltiples deportes, lo cual terminaba desarrollando mejor su versatilidad y habilidades para poder llegar a la élite en la disciplina en la cual finalmente decidieron enfocarse. El deporte en el cual ganaron su medalla olímpica sería el eje vertical de esos deportistas, mientras que los demás deportes que practicaron para construir esas habilidades serían su eje horizontal. Así que cuando piense en su próxima opción de mejoramiento o en su plan de desarrollo de capacidades, hágalo pensando en usted mismo como una letra T. Mire a su alrededor o piense por un momento en sus compañeros más cercanos. La probabilidad es que todos ellos vayan a ser de similar inteligencia a usted, según los resultados medidos por los test estándar de coeficiente intelectual. Allí, mis amigos, no está la ventaja competitiva. A medida también que la tecnología continúe su avance, las máquinas seguirán haciéndose más inteligentes, con lo cual competir contra ellas en inteligencia es absolutamente ridículo. Lo que las máquinas no son capaces de hacer, ni lo serán en el futuro previsible, es de hacer preguntas. Así, la curiosidad es la ventaja competitiva que todos podemos aprovechar hoy mismo. Es una cualidad innata, es altamente desarrollable, tiene el potencial de hacernos mejores y es la que toma mejor provecho de las tecnologías existentes y por venir. La curiosidad nos hace mejores personas hacen mejores organizaciones y mejores organizaciones terminan por generar más bienestar para las sociedades y países. Todo en un tiempo donde el mundo lo necesita más que nunca. La curiosidad, mis amigos, es un salvavidas para la humanidad. Muchas gracias.